Digamos, uno puede hacer referencia o se puede hacer referencia a eso que usted plantea de la siguiente forma. Ahí verá. Entonces, ¿por qué el signo de la ley de Faraday? Ese signo de la ley de Faraday es un signo que es, digamos que netamente empírico, ¿sí o no? O sea, se obtiene de manera experimental, no es una observación. Todo en electrodinámica, en electromagnetismo, es una observación. Es decir, a la electrodinámica no se obtiene de manera matemática ni manera formal, sino que se obtiene de manera empírica, a través del empirismo que uno obtiene en la electrodinámica. Mira, ¿cuándo es 24 de octubre? Hoy es 20, miércoles 21, jueves 22, viernes 23, el sábado es 24 de octubre. Cumpleaños mi esposa. Bueno, profe, ese día le mandamos los feliz cumpleaños. Hay que mirar a ver qué vamos a comprar. Ujú. Bueno, entonces, si estuviéramos en Pamplona, le mandaba una serenata vallenata con usted. Me extraña, profe, eso sin pensarlo. Ay, Dios mío. Entonces, vea, ¿por qué ese signo menos? Entonces, vamos a verla de forma diferencial, pues, ¿cierto? Ajá, sí, de forma diferencial, sí. Ahora el signo menos está en forma diferencial o integral, eso no importa. Sí, también. Es la ley de Faraday para campos no móviles, o sea, cuando la variación, que nosotros eso lo vimos bien en clase, la variación del flujo magnético se debe única y exclusivamente a, eh, a la variación temporal de la inducción magnética. Pues, ley de Faraday en forma diferencial. Entonces, Profe, como yo les si expliqué, está ¿cómo compartiendo pantalla, no se ve. ve? Gracias. Yo sí decía. Que no se veía. Bueno, vamos a ver. Listo. Entonces, ese signo menos, digamos que tiene una implicación en términos del flujo. Uno ver eso, entonces, naturalmente nosotros podemos, si nosotros integramos ese rotacional sobre una trayectoria, ¿sí o no? Y esa trayectoria gamma, sobre la cual estoy yo integrando el rotacional, la trayectoria gamma. Esa trayectoria gamma, digamos que describe esta superficie de acá, con área superficial S, ¿sí o no? Eso la cuidado, vean. Esto es igual a menos esto de acá, bueno, entonces espere y verá. Ah, no, no, no. ¿Cómo es la cosa? Espérate. Venga, yo borro esto acá. Entonces, esta ya que la vamos a integrar con respecto a esa superficie S que está acotada por gamma, más bien. Y esto nos da la integral, o integramos en ambos lados primero. Esto es la integral sobre S de la derivada de B de T punto de S, ¿cierto? Por el teorema de Stokes, entonces esto aquí simplemente es la integral sobre esa trayectoria cerrada gamma que describía S.
de E punto de L. Y esto es igual a menos la derivada con respecto al tiempo. Podemos sacar la derivada de la integral de B punto ds. Y eso simplemente es el flujo, ¿cierto? Esto es menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que está sucediendo ahí es que hay acá, según la regla de la mano derecha, ahí hay un flujo, la regla de la mano derecha, va a haber un flujo en esta dirección. Digamos que este es el campo magnético. Hay un flujo. Ese flujo, ¿qué es lo que hace ese flujo? Ese flujo va a inducir una corriente, ¿sí o no? Ese flujo va a inducir una corriente. Pero si usted nota, Julio, la regla de la mano derecha, si usted utiliza la regla de la mano derecha sobre esa trayectoria gamma, amarre la dirección de gamma, vea que gamma tiene una dirección, usted amárrela y se da cuenta que el pulgar va hacia adentro. ¿Eso qué significa? Que esa corriente que induce este flujo magnético variante B genera otro flujo magnético que va en dirección contraria al flujo que indujo la corriente en primer lugar. ¿Sí me entiende? Entonces hay un flujo en verde que induce una corriente, vamos a dibujar en amarillo. Ese signo menos significa que ese flujo en verde induce la corriente en dirección contraria a la que la corriente iría si esa corriente estuviera produciendo ese flujo en verde. O sea que la corriente que induce B genera un flujo que va en dirección contraria al verde, o sea, el flujo en morado. Entonces, desde el punto de vista de Lenz, lo que él decía es que, o como enunció la ley, que la ley, esa es la parte de Lenz de la ley. Digamos que usted puede colocar acá ley de Faraday, Lenz. Entonces, es que la inducción o la fuerza electromotriz inducida genera una corriente tal que genera un flujo que se opone al flujo que indujo el fenómeno. ¿Cierto? Tiene una ley de conservación, pero entonces el flujo que induce el fenómeno, que es este de acá, es tal que la fuerza electromotriz, que es esta de acá, que genera una corriente, va a generar un flujo que se va a oponer a este. Eso es lo que significa el signo menos en la ley de Faraday. Ah, ok, profe, gracias, sí, señor. Eso puede ser un poquito complejo de entender, pero yo creo que con unos ejemplos digamos que nos bandeamos ahí. Bueno, entonces nosotros la clase pasada, antes del parcial, nosotros eh, habíamos visto inductancia, no habíamos visto energía del campo eléctrico tanto en el vacío como en medios materiales, ¿cierto? Entonces, eh, tanto en el vacío como medios materiales, ¿cierto? Entonces, mm, nosotros vimos que la energía del campo eléctrico se puede expresar en términos de las capacitancias, ¿cierto? Que nosotros vamos a dar también una capacitancia, vamos a calcular una capacitancia sencilla de un cilindro, de un cable coaxial y la inductancia de un cable coaxial.
Pero cuando nosotros comenzamos a ver la parte de la energía magnética, entonces nosotros vimos que tal cual como en el caso de la energía eléctrica, mm, tal cual como un caso, como el caso de la energía eléctrica, energía magnética en términos de las inductancias, así como la energía eléctrica en términos de las capacitancias. Entonces, eso es un punto importante y yo creo que no hicimos los suficientes ejercicios sobre inductancia. Entonces, vamos a repasar el concepto de inductancia, que la inductancia, así como la capacitancia, digamos que en esencia con, eh, tiene que ver con la ley de Gauss de alguna forma, la inductancia tiene que ver con la ley de inducción de Faraday, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hayamos considerado? Nosotros habíamos considerado que teníamos dos espiras con corriente eléctrica y cada uno generaba flujo. Entonces, acá voy a hacer un sistema XYZ, simplemente para poder ubicar las posiciones de los diferenciales de longitud sobre cada espira. Digamos que tenemos, por ejemplo, una espira por acá. Esa espira transporta corriente y tenemos otra espira por acá. Esa espira transporta corriente y pueden haber muchas de estas espiras ahí en el espacio, ¿cierto? No necesariamente solamente dos. Entonces, esta espira transporta una corriente I sub J y voy a marcar acá en morado la dirección de esa corriente, que es la misma dirección en la que yo defino la trayectoria por donde circula esa corriente. Voy a definir acá una trayectoria gamma sub J, ¿cierto? Entonces, sobre la trayectoria, lo que nosotros hacemos es que definimos un diferencial de longitud, digamos este de acá, que es un vectorcito, entonces que nosotros llamamos de L sub J. Y a ese de L sub J, entonces le vamos a asignar una posición con respecto a este sistema de coordenadas, ¿cierto? Bueno, ahora, entonces, en esta otra espira, digamos que nosotros tenemos una corriente que está circulando de esta forma. Una cosa importante para uno entender cuando habla de concepto de inductancia mutua es saber si los flujos que concatena una espira se suman o se restan, ¿cierto? Que eso también lo vimos en clase, pero más de a forma circuital, ¿sí o no? Entonces, esta es la corriente que circula por esta otra espira y yo la voy a llamar I sub K. Y por lo tanto, a esta trayectoria le llamo gamma sub K, ¿cierto? Entonces, sobre esta espira, entonces yo voy a definir este diferencial de línea, que es de L sub K, ¿cierto? Esos diferenciales de línea naturalmente representan en cualquier punto una trayectoria diferencial sobre la trayectoria total, ya sea gamma sub J o gamma sub K. Entonces también le voy a asignar a ese diferencial de línea, le voy a asignar una posición en el sistema de coordenadas que va a ser R sub K. Y lo importante es saber de alguna forma cuál es la, digamos, entre DL sub J y DL sub K, entonces cuál es la distancia entre ellos, ¿cierto? Entonces, y básicamente yo puedo hacer eso pasando este vector acá. Ese vector ahí lo va a llamar R sub JK.
Claro que si lo dibujé así, a ver, R sub J más R sub J K es igual a R sub K. No, si lo dibujo en esa dirección debería ser R sub KJ, ¿cierto? Digamos que R sub KJ vector es igual a R sub K menos R sub J, ¿cierto? Ahora, como eso depende de la magnitud, lo que vamos a ver depende de la magnitud de la distancia entre ellas, entonces digamos que eso realmente no importa mucho. Ahora, lo que nosotros queremos saber es en estas dos espiras. Cada una de esas espiras, nosotros ya vimos en clase que generan flujo, ¿cierto? Y generan flujo según la regla de la mano derecha. Por lo tanto, según la regla de la mano derecha, la espira, que está descrita por la trayectoria gamma sub k genera flujo en esta dirección, ¿cierto? Y la otra la espira descrita por la trayectoria gamma sub j genera flujo en esta dirección. ¿Sí o no? Entonces, lo que nosotros queremos saber realmente es cuál es el efecto del flujo de una espira sobre la otra. Y eso básicamente, y de ahí es que nosotros construimos el concepto de inductancia. Aquí vamos a dibujar las espiras un poquito más grandecitas para nosotros poder, digamos que ilustrar el efecto. Esta va a ser la espira por donde circula la corriente I sub J. Listo. Esta es la corriente I sub J. Entonces esa espira, obviamente, genera un flujo que lo va a sentir la espira vecina y viceversa. Entonces, por acá hay otra espira de corriente. Entonces, la corriente por esta espira va en esta dirección, como habíamos dicho ahorita. Esta es la corriente I sub K. Ahora, la pregunta que uno se hace acá es, ¿qué parte o qué porcentaje del flujo que genera la espira y la espira con corriente I sub K, entonces siente la espira I sub J? Entonces, a nosotros hacernos esa pregunta, entonces hacemos este dibujo. Por la ley de la mano, o la regla de la mano derecha más bien. Entonces aquí va a haber un flujo magnético que genera la corriente I sub K y que siente la espira que porta corriente I sub J. Entonces eso es lo que se llama flujo mutuo, ¿cierto? Entonces usted puede decir que ese es el flujo, ese flujo es el flujo phi. Vamos a hacer esto así, vamos a colocar phi con mayúscula. Eso es phi sub KJ. O sea, el flujo que genera K que siente J. Ahora, ese flujo mutuo también va a existir en dirección contraria. Va a haber un flujo que genera I sub J y que siente la espira con corriente I sub K, ¿cierto?
ese flujo mutuo, entonces lo voy a llamar phi sub jk en mayúscula. Phi sub jk. Ahora, una vez nosotros tenemos entendido ese problema del flujo mutuo, que las dos espiras concatenan un flujo mutuo, entonces debemos de también pensar que que la espira tiene una cosa que se llama autoflujo. ¿Eso qué es? Cada espira, del flujo que está generando cada espira, ese flujo no solamente lo va a sentir una espira vecina, sino que también la misma espira puede sentir ese flujo. Porque ese flujo que genera la espira con corriente I sub K, digamos que puede retornar a la misma espira. Eso es lo que se llama un autoflujo, ¿sí o no? Y ese es un concepto fundamental para no entender inductancia. Digamos que estas son las líneas de flujo, las que estoy dibujando acá. Son líneas de flujo magnético. Y como ustedes saben, el flujo magnético o el campo de inducción magnética tienen la característica de que sus líneas son circulatorias, ¿cierto? Entonces, las líneas circulan y esa misma espira, entonces va a estar concatenando ese flujo. Este que yo acabo de escribir acá, pues estas líneas de campo, son las líneas de flujo, de autoflujo, no flujo mutuo, sino autoflujo. Ese es el flujo. Es el flujo que genera I sub K que siente la misma espira por donde circula I sub K. Entonces esto lo voy a llamar phi sub KK. Esto es un flujo mutuo. Y la inductancia, lo que nosotros conocemos inductancia o autoinductancia, depende de eso. La inductancia mutua depende obviamente del flujo mutuo, no del autoflujo. La otra espira también va a tener un autoflujo. Entonces, por ejemplo, aquí va a haber un flujo que genera I sub J, según la regla de la mano derecha, y que va a sentir la misma espira por donde circula la corriente I sub J, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, ese es el flujo mutuo que nosotros conocemos como phi sub JJ. Ese es el concepto de los flujos, ¿sí o no? Uno tiene que tener esto más o menos bien entendido para uno poder partir y hablar del concepto de inductancia. Por lo menos saber aquí qué es cada cosa de la que uno está hablando. Cuando uno habla de flujo mutuo, cuando uno habla de autoflujo y en general, pues cuando uno habla de flujo, ¿cierto? Entonces, mm, digamos que yo pude haber hecho esto antes, pero pues lo podemos hacer en este momento. Cuando uno habla de flujo, así parecido como en el caso de la ley de Gauss para eh, el campo eléctrico, pero lo que pasa es que para el campo magnético, la ley de Gauss para el campo magnético dice que la integral
de superficie, es una superficie cerrada de B.ds es igual a cero. Vemos que esa es la dificultad. ¿Por qué? Si la superficie es cerrada y las líneas de flujo, digamos, salen por un lado de la superficie y entran por el otro lado, entonces las líneas de flujo que salen de la superficie son iguales a las que entran por esa característica circulatoria de las líneas. Entonces digamos que ese es el concepto, por eso es que la ley de Gauss sobre una trayectoria cerrada es cero, pero es que esto es el flujo magnético acá sobre una trayectoria cerrada y esto es ley de Gauss para el campo de inducción magnética, ¿cierto? Entonces, ahora, para el caso en el que no sea una superficie cerrada, que es el caso que considera la ley de Faraday, básicamente lo que nosotros estamos diciendo es esto, que el flujo magnético, si esta trayectoria de acá está descrita, es que esta trayectoria de acá está descrita por estos diferenciales de línea, entonces esto simplemente es una trayectoria gamma. Esa trayectoria gamma, como nosotros habíamos dicho, define una superficie, que es una superficie abierta, ¿cierto? No es cerrada, sino abierta. La trayectoria gamma define esta superficie de acá. Y esa superficie nosotros vamos a decir que tiene un área superficial de S. Y nosotros podemos definir, digamos, este diferencial de acá. Esto será un diferencial de superficie. Y entonces ese diferencial de superficie, digamos que lo llamamos ds. Ahora, si le colocamos el signo vector a eso es porque acá, digamos, esto tiene una dirección, ¿cierto? Una dirección que va saliendo según la regla de la mano derecha. Ese diferencial de superficie, según la regla de la mano derecha, tiene que ir en la dirección que indique el pulgar si los dedos van en la dirección en la que se recorre gamma, ¿cierto? Esto es diferencial de ese. Ahora, nosotros hemos definido esto. El flujo magnético sobre esa trayectoria es si existe un flujo, si existe un campo magnético alrededor o en la vecindad de donde yo estoy definiendo esa superficie S o esa área superficial S. Entonces las líneas de flujo van a estar atravesando la superficie. Entonces la pregunta es ¿a qué me refiero yo con flujo? Ustedes ven. A lo que yo me refiero con flujo es si, por ejemplo, aquí hay una línea de campo que está atravesando la superficie de esta forma. El flujo, por lo menos a través de ese diferencial de ese que yo tengo ahí, va a ser la proyección de esta línea de campo en la dirección del diferencial de área. Es decir, la componente del flujo que va a contribuir, o la componente de la inducción magnética que va a contribuir al flujo, es la componente que es paralela a ds. Es así como en mecánica cuántica, nosotros decíamos que cuando vamos a mirar el spin en una dirección particular, tomamos un producto punto. Aquí cuando vamos a mirar la componente
en la dirección de DS, entonces sacamos un producto punto que sería esta componente de acá. Entonces, ese campo de inducción magnética tiene una componente a lo largo de DS, que es esa, y esa componente es la que va a generar un diferencial de flujo. O sea, va a haber un pequeño flujo hasta a través de esta abertura de acá, de área diferencial de S, y ese pequeño flujo lo va a llamar diferencial de flujo magnético a través de la superficie abierta, y esto va a ser simplemente ¿qué? El producto punto entre la inducción magnética y el vector diferencial de área, ¿cierto? Para hallar el flujo, entonces yo voy a integrar sobre toda esa superficie como abierta. Abierta. Un error muy común decir que esa integral es cero, no, porque es una superficie abierta y la ley de Gauss está hablando de una superficie cerrada. Entonces son dos cosas diferentes. Listo. Entonces, si nosotros integramos acá sobre toda esa superficie, entonces obtenemos la siguiente expresión para el flujo magnético. Decimos que phi magnético es igual a ¿quién? A la integral sobre esa superficie S abierta que está acotada por gamma de B punto de S. Entonces, ese es el concepto de flujo en general, que nosotros, digamos, aquí lo único que hemos hecho es que ese concepto de flujo lo hemos llevado a una extensión natural en donde podemos entender el flujo mutuo y el autoflujo, ¿cierto? A través de ¿qué? De cuál es el área, por no circular el flujo acá, el área simplemente es un filamento circuital que define una corriente y esas corrientes generan el flujo, porque las corrientes generan campos magnéticos según la ley de Ampère, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es lo siguiente. A ver. Eh, nosotros podemos expresar en general, nosotros podemos decir lo siguiente. Vamos a hablar del flujo mutuo. Entonces vamos a decir el flujo phi sub jk. Entonces, vamos a decir sub kj más bien, que uno es el que va a trabajar. Phi sub kj es el flujo generado por la corriente I sub k, es el flujo generado, suena mejor debido a esta vaina tan incómoda. A I sub k o a la corriente eléctrica I sub k que siente el filamento circuital que siente el filamento circuital descrito por gamma sub j en un punto R sub j. Entonces ese es el flujo mutuo, ¿sí o no? Entonces el flujo mutuo phi sub kj es debido a la corriente I sub k, pero sentido sobre gamma sub j en un punto R sub j. Entonces, digamos que hasta ahí la cosa va como bien.
Entonces ahora, esta ecuación de flujo que nosotros tenemos acá, podemos utilizar el teorema de Stokes para transformarlo en otra cosa y podemos utilizar el hecho de que nosotros habíamos dicho que B se puede expresar como el rotacional de un vector potencial, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que flujo magnético es igual a la integral sobre S de B punto ds. O sea que esto será igual a la integral sobre S del rotacional de A punto ds. Pero el flujo de un rotacional es igual a la circulación de ese campo vectorial, ¿cierto? O sea que esto es igual a la integral sobre gamma, integral de línea sobre gamma de A punto dl. O sea que acá nosotros podemos ver que el flujo magnético en general lo puede expresar como integral de línea del vector potencial producto punto con dl. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos aquí entonces? Entonces lo que tenemos es que el flujo mutuo, ese flujo mutuo, K sub J lo puede expresar como la integral de línea sobre quién. ¿Quién está sintiendo el flujo? Es decir, ¿quién es la trayectoria que concatena el flujo? Acá dice que gamma sub J. O sea, hay que integrar sobre toda la trayectoria, ¿cierto? ¿Es debido a quién? Debido a I sub K. O sea que el potencial vectorial que está generando ese flujo ha de ser el potencial vectorial A sub K. ¿Dónde se está sintiendo? En R sub J. Y el diferencial de línea naturalmente tiene que ver con gamma sub J, ¿cierto? Es dl sub J. ¿Sí o no? Entonces, ahora nosotros, ¿cómo calculamos el potencial vectorial? Nosotros también vimos eso. El potencial vectorial es igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral de línea. ¿Sobre qué trayectoria? La trayectoria que está generando el potencial vectorial. O sea, gamma sub k, ¿cierto? ¿Y de quién? De la corriente que genera el potencial vectorial por el diferencial de línea sobre esa trayectoria, dividido R sub k menos el punto donde estoy hablando del potencial que es R sub j. Todo esto producto punto de L sub j. ¿Sí o no? Entonces esto, de manera más sucinta, se puede expresar como mu sub 0 sobre 4pi por la integral sobre gamma sub j de línea cerrada, integral de línea sobre la trayectoria cerrada de gamma sub k, de I sub k, de L sub k punto, de L sub j, sobre R sub k menos R sub j. ¿Cierto? Bueno, sobre esa trayectoria puede que I varíe con el tiempo, porque no es la ley de Faraday, no tendría mucho sentido, pero I varíe con el tiempo, pero para cada tiempo esa corriente sea uniforme. ¿Cierto? Eh, sea uniforme eh, mm, sobre la espira gamma sub k. Si es uniforme, por lo tanto, I sub k no depende de los puntos sobre gamma sub k. Por ejemplo, se puede sacar de esa integral. ¿Sí o no? Esto me cabe acá. Mu sub 0 sobre 4pi integral sobre gamma sub j. No, eso quedamos apeñuscado ahí. Entonces, flujo mutuo K sub j es igual a mu sub 0 sobre 4pi integral sobre gamma sub j integral sobre gamma sub k
dl sub k punto dl sub j dividido r sub k menos r sub j, esto de acá por I sub k. Entonces, ese flujo mutuo lo puedo expresar como una constante, que es esta de acá, porque no es yo integro, eso es una constante. Esa constante yo lo voy a llamar m sub j k por I sub k. Así entonces tenemos nuestra ecuación final para el flujo mutuo. Phi sub kj es igual a m sub jk por I sub k. M sub jk la conocemos como la inductancia mutua. La inductancia mutua nos dice a nosotros las espiras, digamos, las espiras vecinas, qué tanto flujo concatenan debido a una corriente que lo está generando, que es I sub k. Es decir, eh, la inducción, digamos, la inducción en una espira particular que depende de una corriente en otra espira es directamente proporcional a la inductancia mutua entre las dos espiras. Entonces podemos decir eso aplicando la ley de Faraday. O la ley de Faraday-Lenz mejor. Entonces podemos calcular ese voltaje inducido, esa fuerza electromotriz inducida, lo E inducido, va a ser igual E inducido. Bueno, vamos a colocar unos índices acá. E inducido o unos superíndices. Coloquemos acá E inducido sobre J debido a K. Es igual a menos la derivada del flujo mutuo entre KJ con respecto al tiempo, y esto es igual a menos la inductancia M sub JK por la derivada de la corriente y K con respecto al tiempo. Por eso es que cuando nosotros vemos circuitos y a nosotros nos dicen que tenemos una inductancia, ¿sí?, que el voltaje sobre esa inductancia es como el voltaje sobre esa inductancia va a ser un voltaje, mole cuidado, el voltaje sobre esa inductancia va a ser un voltaje que genera un flujo que se opone al flujo que generó ese voltaje. Por lo tanto, este voltaje tiene el signo contrario de esto y simplemente es igual a L por di de t, que es la inductancia. ¿Cuándo sería esto una inductancia? Cuando J fuera igual a K. O sea, estaríamos hablando del voltaje inducido debido a la corriente que circula por la misma espira donde se está sintiendo la inducción, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo que pensaba yo que nos podía colocar como en contexto, pero eh, yo les dije que lo hicieran, ustedes no lo hicieron, entonces lo vamos a hacer nosotros. Bueno, ahora, antes de eso, veremos una cosa. Si yo quisiera saber el voltaje inducido en una espira debido a todas las otras espiras vecinas, pues básicamente lo que yo tendría sería que hallar un flujo total que está encerrando la espira sobre la que yo quiero, digamos, hacer esa evaluación en particular, ¿cierto? Bueno,
En este caso, tenemos la suma desde k igual a 1 hasta n de los flujos, digamos, mutuos phi sub kj. Entonces simplemente suma todos los flujos que generan las espiras que están en alrededor, que usted las está mencionando como k igual a 1, k igual a 2, inclusive el flujo mutuo, ¿cierto? Porque k puede ser igual a j. Cuando usted hace eso, usted dice, ah, bueno, entonces esto es igual, como ya llamamos la ecuación para el flujo, la suma es de k igual a 1 hasta n de m sub jk por i sub k. Y de acá podemos hallar el voltaje inducido sobre la espira J. Entonces sería E inducido super J igual a la menos suma, naturalmente, porque sería menos la derivada del flujo sobre J, que es la suma de todos los flujos que entran a la espira gamma sub J, es igual a la menos suma desde K igual a 1 hasta N de M sub JK por la derivada de I sub K de T. Entonces, por ejemplo, para el caso de dos espiras, usted tiene que el voltaje inducido entonces sería igual a quién. Si son dos espiras, usted tendría la inductancia mutua debido, digamos, a la corriente I2 que circula por una segunda espira, menos L por la derivada de la corriente que circula por la espira que está generando. Eso es lo que sería I1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esto sería como un voltaje inducido en el caso de dos espiras. Entonces tendría usted el coeficiente o la inductancia mutua y la autoinductancia. Listo. Bueno. Entonces, ahora que ya tenemos más o menos eso claro, les hago una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿O esto quedó claro, cristal clarísimo? Por mi parte, por el momento no. Y Julio quedó dormido como cosa rara. No, profe, no, no. Entonces, vamos a hallar una inductancia. Ejemplo. Dos anillos coaxiales paralelos. No les prometo nada sobre el dibujo, pues yo soy muy malo dibujando, ustedes saben. Entonces, tenemos dos anillos que portan corriente y queremos hallar la inductancia mutua entre esos dos anillos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un anillo por el que circula una corriente que está en el plano. Ese es un anillo dice el ejercicio que es de radio A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer según lo que vimos ahorita sobre ese anillo?
Pues tenemos que definir un diferencial de línea. Vamos a decir que ese es el diferencial de línea de L sub J. Y que obviamente ese diferencial de línea tiene un vector posición que está a un ángulo phi sub J, o que forma un ángulo phi sub J con el eje X. ¿Cierto? O sea que si nosotros definimos este como R sub J, ese vector posición, entonces podemos decir que R sub J como está en el plano, entonces es básicamente A coseno de phi sub J en I más A seno de phi sub J en J, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas que nos pide el programa. No podría decir que esto es gamma sub J, pues, pero eso no importa. Eh, mm, las cosas que nos pide el programa es que hayamos los diferenciales de líneas de de los filamentos circuitales por donde circula la corriente. Entonces va a haber otro filamento circuital acá coaxial con este y paralelo. Va a ser un filamento circuital a una distancia o en un plano Z igual a C, ¿cierto? Entonces, nosotros definimos acá, vamos a definir entonces, este es el de L sub K, el diferencial de línea sobre la trayectoria gamma sub K, ¿cierto? Es como definimos ahí ese vector. Vamos a definir ese vector posición con respecto al origen de ese de L sub K, que sería el R sub K que nosotros necesitamos. Entonces, básicamente, digamos que hacemos una proyección acá, un eje paralelo al eje X, ¿cierto? Y vamos, ese es el vector posición en ese plano Z igual a C, pero ese no es el que necesitamos. Necesitamos es con respecto al origen de coordenadas, o sea, necesitamos este vector posición de acá. Es R sub K. Para eso necesitamos este ángulo de acá, que es phi sub K, ¿cierto? Acá tenemos las tres componentes que nos pide la fórmula para la inductancia. Tenemos dl sub K, dl sub J, porque eso lo podemos hallar ahorita, R sub K y R sub J. Entonces, ¿quién es R sub K? Entonces nos lo copiémoslo acá. R sub K es naturalmente como el vector, digamos, dl sub K está a un ángulo phi sub K con respecto al eje X. Y nosotros, digamos, el problema define que el radio de esta espira es menor que A y es B. O sea que esto es B, coseno de phi sub K en I más B seno de phi sub K en J más C en K. Entonces ese es el vector. Ahora los podemos escribir acá otra vez. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos R sub J, que es igual a coseno de phi sub J en AX, utilicemos AX y AY en vez, más A seno de phi sub J en AY. R sub K es igual a B
coseno de phi sub k en AX más B seno de phi sub k en AY más C en AZ. Listo. Entonces ahora los diferenciales de línea. Un diferencial de línea puede hallar de varias formas, ¿sí o no? Entonces, pero ustedes, en el nivel que ustedes están, pueden hallar eso directamente por coordenadas polares, ¿sí o no? Entonces, ustedes saben que ahí en coordenadas polares, o en coordenadas cilíndricas más bien, ese diferencial de línea simplemente es un vector que va en qué dirección, va en dirección a phi, ¿sí o no? Y tiene qué magnitud. Por ejemplo, este de acá tiene magnitud B, que es el radio por diferencial de phi sub k. Y este de acá tiene es A de phi sub j en a phi. Entonces son fáciles de hallar esos dos diferenciales de línea. Entonces dl sub j es igual a A de phi sub k en a phi. Pero como nosotros los tenemos en coordenadas cartesianas, entonces nos conviene tener esto más en coordenadas cartesianas. Entonces ustedes saben que a phi en coordenadas cartesianas se puede expresar de alguna forma. Entonces esto es A. ¿Cómo es a phi ahí? Menos, entonces yo por ejemplo lo que hay de phi sub k. Listo, entonces esto es A por el menos seno de phi sub j en AX más coseno de phi sub j en AY. Esto es lo que es A phi, ¿cierto? Entonces esto por d phi sub j. Entonces ahí tenemos dl sub j. Entonces ahora necesitamos dl sub k. dl sub k simplemente es b de phi sub k en a phi. Y esto es igual a b por menos seno de phi sub j en AX, perdón, phi sub k, más coseno de phi sub j en AY. Sub K Otra vez me menos. equivoqué. No, estoy, pero mejor dicho, con la cabeza, quién sabe dónde. Bueno, AY por d phi sub k, ¿cierto? Entonces ahora nosotros podemos reemplazar esto en la fórmula de la inductancia. ¿Qué es lo que requiere la inductancia? Básicamente la inductancia requiere dos cosas. Requiere que usted sepa cuál es el producto punto entre dl sub k y dl sub j. Y requiere que usted sepa r sub k menos r sub j, ¿cierto? Entonces el producto punto entre dl sub k y dl sub j es igual a AB de phi sub j de phi sub k por el producto punto entre menos seno de phi sub j, coseno de phi sub j, producto punto con menos seno de phi sub k, coseno de phi sub k, ¿cierto? Esas son las componentes de los vectores a phi. ¿Sabe cuánto da esto? Esto da AB de phi sub j de phi sub k, que multiplica menos por menos da más, o sea que esto es seno de phi sub j, seno de phi sub k, más coseno de phi sub j, coseno de phi sub k. Eso es una identidad trigonométrica, ¿cierto? Eso es coseno de phi sub j menos phi sub k. O sea que esto es a, b, coseno de phi sub j menos phi sub k por diferencial de phi sub j diferencial de phi sub k, ¿cierto? Entonces,
Ya tenemos el producto punto entre esos dos. Ahora necesitamos este de acá. Entonces, primero, entonces vamos a decir, calculemos R sub K menos R sub J al cuadrado. Entonces, ¿quién es R sub K? R sub K es A, eh, perdón, es con B. B cos de phi sub K en AX más B seno de phi sub K en AY más C en AZ menos A cos de phi sub J en AX menos A seno de phi sub J en AY. Esto al cuadrado. ¿Qué es algo que es un vector al cuadrado? Las componentes del vector al cuadrado sumadas, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar a ver cuáles son las componentes en X y en Y de esto. Entonces factorizamos a X. ¿Esto cómo nos queda? Nos queda acá B cos phi sub K menos A cos phi sub J en AX más B seno de phi sub K menos A seno de phi sub J en AY más C en AZ. Esto al cuadrado. ¿Esto cuánto da? Esto da B cuadrado coseno cuadrado de phi sub K menos 2AB coseno de phi sub K coseno de phi sub J más A cuadrado coseno cuadrado de phi sub J más. Entonces seguimos con esta de acá al cuadrado. B cuadrado seno cuadrado de phi sub K menos 2AB seno de phi sub K seno de phi sub J más A cuadrado seno cuadrado de phi sub J más C cuadrado, ¿cierto? Entonces, digamos, es muy básico lo que nosotros tenemos ahí. Un segundo. Entonces factorizamos. Nos queda B cuadrado factor de coseno cuadrado de phi sub K más seno cuadrado de phi sub K más A cuadrado coseno cuadrado de phi sub J más seno cuadrado de phi sub J más C cuadrado menos 2AB factor de coseno de phi sub J coseno de phi sub K más seno de phi sub J seno de phi sub K, ¿cierto? Esto es igual a 1. Esto es igual a 1. O sea que R sub K menos R sub J al cuadrado es simplemente igual a cuadrado más B cuadrado más C cuadrado menos 2AB. Esto de acá es una identidad trigonométrica. Eso es el coseno de phi sub J menos phi sub K, ¿cierto? Entonces, pues coseno de phi sub J menos phi sub K. Bueno, entonces
Un segundo. Listo. Entonces, digamos que lo que nosotros necesitamos es R sub K menos R sub J. O sea que esto simplemente es la raíz de eso. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado menos 2AB coseno de phi sub J menos phi sub K. Así la inductancia mutua sería igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral sobre gamma sub J, integral sobre gamma sub K de dl sub K punto dl sub J dividido RK menos RJ. Bueno, que eso es igual si es RJ menos RK, pero pues conservemos la convención como para que no nos vamos a perder. Entonces, cuando nosotros reemplazamos quién es gamma sub J y gamma sub K. Pues cuando ustedes miran acá, entonces, básicamente, gamma sub J es una circunferencia de radio A donde phi sub J varía de 0 a 2pi. Lo mismo gamma sub K es una circunferencia de radio B donde phi sub K varía de 0 a 2pi. Porque B y A no están variando, varía es el ángulo, ¿cierto? Por lo tanto, esto acá es mu sub 0 sobre 4pi, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2pi, acá, ¿cierto? Ese producto punto, ¿cuánto nos dio ese producto punto? Ese producto punto nos dio AB coseno de phi j menos phi k de phi j de phi k, ¿cierto? Entonces nos dio AB coseno de phi sub j menos phi sub k de phi sub j de phi sub k. Esto sobre a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos 2ab coseno de phi sub j menos phi sub k a la 1/2, ¿cierto? Entonces, en general, si nosotros sacamos a b de ahí, entonces nosotros lo que tenemos es que m es igual a b mu sub 0 sobre 4pi por la integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y 2pi de coseno de phi sub j menos phi sub k de phi sub j de phi sub k dividido a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos 2ab coseno de phi sub j menos phi sub k, todo a la 1/2. Esa es la inductancia mutua. Ahora, digamos que en un parcial típico, si uno fuera a calcular esta vaina, eso yo pediría que lo hagan hasta ahí. Esas integrales se pueden hacer, pero digamos que son un poquito engorrosas. Eso debe hacer por funciones elípticas. Si ustedes quieren, entonces pueden hacer esto y me envían el resultado. A pesar de que ustedes deberían de saber funciones elípticas, digamos que no estoy tan seguro si alcanzaron a llegar a eso en físico-matemática. Entonces esa integral se hace por ahí. Eh, listo. Entonces, pregunta hasta el momento. Y ya vamos para el segundo ejercicio.
No, profe. Julio, ¿un tintico para que despierte o qué? No, profe, estoy ahí pensando en las funciones eléctricas para integral. No, 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 tranquilo. Y hay que despertarlo, avisa. Profe, el tintico con café, con queso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo. Este es el primer ejemplo de inductancia que hemos hecho. Ahora vamos a ver la inductancia mutua entre otros dos sistemas. Un poquito más sencillo. Este ejemplo, de todas formas, este ejemplo no es tan duro. Lo que pasa es que queda pues una integral que uno no puede hacer. Pero pues difícil no es el ejemplo, ¿cierto? Profe, por tabla no sale tampoco, ¿verdad? No, sí, por tablas, pero pues esa no es la gracia. O sea, si uno necesitara calcular esa inductancia mutua, simplemente para darle un valor a un fabricante, vea, yo tengo dos anillos concéntricos separados a una distancia c, y esos dos anillos tienen una inductancia mutua de tanto, ¿cierto? El fabricante le dice a usted, yo necesito una inductancia mutua de tanto. Entonces usted puede cuadrar ¿qué? Puede cuadrar ahí A y B una vez calcula esta integral, ¿cierto? Esta integral le va a quedar en términos de A y B y C, entonces usted calcula A, B y C para que le dé la inductancia mutua que necesita su fabricante. Pero nosotros no fabricamos cosas, nosotros hacemos análisis de sistemas Álgebra físicos, física. ¿cierto? Sí. Entonces, si uno necesita fabricar algo, pues entonces eso lo calcula de cualquier forma que uno necesite calcular. Lo importante es el resultado. Profe, la Entonces, inductancia se puede allá también entre varilla y cosas así, siempre y cuando circule, ¿verdad? Haya circulación del campo magnético. sí, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ve este sistema. Ejemplo. Entonces, inductancia mutua entre un hilo y una espira. Entonces, ¿cuál es el sistema? Voy a dejar el sistema físico. El sistema físico es este. Acá tenemos un hilo por donde circula una corriente, ¿cierto? Y a una distancia de ese hilo, a una distancia de ese hilo, entonces tenemos una espira de corriente. Este ejercicio realmente es bastante sencillo. El problema con este ejercicio es la geometría, pero digamos que el cálculo es bastante sencillo. Puede que la geometría también sea sencilla, pero en mi experiencia, yo cuando di electrodinámica, yo este ejercicio nunca lo hice, pero cuando nosotros lo hicimos en clase, esto lo hizo un profesor mío en clase, la gente, digamos que se le dificultó mucho fue la parte geométrica. Entonces acá hay una espira, esta parte de la espira mide A. Listo. Y esta parte de la espira acá mide B. Esta es una espira que la tengo con un interruptor en este momento está abierto. Entonces, naturalmente va a haber una inducción electromagnética debido al campo producido por el anillo de corriente. Va a haber una inducción electromagnética sobre esa espira, más sin embargo, no va a haber corriente porque la espira está abierta, ¿cierto?
Entonces, si yo dibujo las líneas de campo, ya les voy a explicar por qué. Las líneas de campo aquí van en esta dirección, que son direcciones circulares, las líneas de campo alrededor de el anillo de corriente. Entonces, la pregunta es la siguiente. La pregunta que uno se debía hacer, esas líneas de campo, obviamente, digamos que están interceptando de alguna forma la espira, ¿cierto? Es el área de la espira. Entonces ahora lo que uno tiene que hacer, la pregunta es, nosotros sabemos que esas líneas de campo tienen una forma, ahorita vamos a demostrar eso. Ya lo, digamos que lo demostramos el semestre pasado, pero vamos a demostrar que el campo magnético o la inducción magnética I, perdón, la inducción magnética de esta corriente I de T viene dada por B de T igual a mu sub 0 por I de T en A phi dividido 2 pi por rho. Ahora, rho es la distancia que hay desde la línea de carga hasta el punto donde ¿qué? Hasta el punto donde yo voy a calcular el campo de inducción magnética. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo ya tengo el campo magnético o el campo de inducción magnética y necesito flujo. Entonces, flujo magnético es igual a integral sobre la superficie cerrada, perdón, abierta de B.ds, ¿cierto? Necesito el flujo. Entonces necesito ds también. ds simplemente es el diferencial de área, como se los dibujé ahorita, es un diferencial de área por donde circula el flujo. Es decir, estas líneas de flujo que yo tengo acá, estas son unas líneas de flujo que van a circular a través de un diferencial de área que yo voy a definir. Vamos a definir ese diferencial de área. Entonces, digamos que yo defino aquí esta tirita como va en dirección a, esto es una tirita, digamos, que yo esa tirita de ahí la voy a llamar. Puede ser como va en la dirección de rho, entonces yo la puedo llamar porque rho es la distancia, realmente yo defino esta tirita, que esto es diferencial de rho, según la convención que yo tengo para la inducción magnética en este caso, es que la distancia que hay de la línea a ese diferencial es rho, ¿cierto? Entonces ese pequeño diferencial es de rho. Ahora yo voy a definir otro diferencial acá, una pequeña tirita de que esto simplemente hacer un diferencial de A, ¿cierto? Perdón, un diferencial de B. Y por lo tanto mi diferencial de superficie es este. Ese es mi diferencial de superficie y yo tengo que hallar simplemente el producto punto entre ese diferencial de superficie y el campo de inducción magnética. Acá es donde viene la parte complicada de la geometría. Y esto realmente no es tan sencillo, ¿cierto? Pues vamos a hacer esto con calma. No es tan sencillo porque uno, digamos, lo tiene que ver en perspectiva, no lo puede ver en dos dimensiones. Digamos que eso es todo. Pero igual, nosotros podemos hacer algo ahí para ver eso. Entonces, ese diferencial de va a ser de rho por dB, pero ¿en qué dirección? Entonces, digamos que eso es lo sucinto que yo quiero tratar en este momento.
nosotros tenemos que demostrar que la dirección de ese diferencial de área, es decir, la dirección perpendicular a ese diferencial de área es afí. Que es el mismo afí definido con respecto a esa línea de corriente. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque nosotros vimos ya y nosotros lo demostramos en las primeras clases de este curso, que esas líneas de campo de una línea infinita de corriente son circunferencias, ¿cierto? Es decir, esto aquí es una circunferencia. Si ustedes ven, esa espira está cortando de manera ortogonal esa circunferencia. O sea que esa espira es como si fuera en dirección radial a la circunferencia, ¿sí o no? La corta y la circunferencia. Por teorema, el vector tangente a una circunferencia siempre es perpendicular al radio. Por lo tanto, si este diferencial de área está contenido en un plano radial a esa circunferencia, un vector tangente a esa circunferencia es ortogonal a ese diferencial de área. Y el vector tangente a una circunferencia es ¿quién? Simplemente afí, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que deben de hacer es tratar de entender este problema geométrico. Si yo se los dibujo, digamos, en 2 dimensiones, yo les podría dibujar esto así, que esta es la circunferencia. Y este es uno de los cortes que hace la espira sobre la circunferencia. Y puede ser que esto sea un plano que está cortando la circunferencia. Y por aquí esté, digamos, que el diferencial de área. En ese punto donde la circunferencia corta a ese plano, vamos a mirar cómo es afí. Afí es un vector tangente a la circunferencia en cualquiera de sus puntos. Pero acá, ese vector afí coincide en ese punto, coincide ¿con quién? Con un vector normal a ese plano. ¿Eso queda claro ahí? Sí, profe, sí coincide con el vector normal, la normal al plano. Eso es todo lo que uno tiene que hacer para calcular esa vaina. No tiene que saber nada más. Vea, ya tenemos todo. Tenemos el diferencial de área y tenemos el campo de inducción magnética. Entonces podemos decir que ese flujo magnético es la integral doble de B, que es ¿quién? B es mu sub 0 y de T sobre 2 pi rho en afí. Producto punto con dB por d rho en afí. Afí punto afí da 1. Ahora, el problema es, esas integrales van entre quién y quién. Vamos a mirar. Entonces, rho, la distancia más pequeña que puede definir a rho, simplemente es esta de acá, que es igual a d. ¿Sí o no? O sea que esto va desde rho igual a d. ¿Y cuál es la distancia más grande que definía rho? Esta de acá. O sea, esa sería ¿cuál? ¿Qué distancia sería esa? Rho igual a... Profe, no se nota dónde está marcando, pues no. Si quiere marcarlo un poquito más arriba, qué pena. Esta distancia, la distancia más grande que puede definir rho, que sería esta. ¿Cuál sería esa distancia? De masa, ¿no? Exactamente, D más A. Sería rho igual a D más A. Y B, pues más fácil, B va desde 0 hasta B, ¿sí o no?
Entonces así podemos calcular esa integral. Entonces, ¿cómo nos queda el flujo? Flujo nos queda igual a mu sub 0 sobre 2pi. Ahí sí se ve. Sí, señor. Sí. Desde ρ igual a d hasta ρ igual a d más a. ¿De quién? De ρ sobre ρ por la integral de 0 a b de db. Bueno, me faltó por acá i de t, pero i de t digamos que no depende de nada ahí, ¿cierto? La integral de ρ sobre ρ es un logaritmo y la integral de db es b, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda que el flujo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente I de t sobre 2pi por logaritmo natural de ρ entre ρ igual a d y ρ igual a d más a por b entre 0 y b, ¿cierto? Entonces digamos que esto sería mu sub 0 por b por I de t sobre 2pi por logaritmo natural de d más a menos logaritmo natural de d. Eso es igual a mu sub 0 b I de t sobre 2pi, ¿cierto? Por logaritmo natural de d más a sobre d o mu sub 0 b sobre 2pi por logaritmo natural de 1 más a sobre d por I de t. Nosotros sabemos que el flujo es igual a la autoinductancia por la corriente, ¿cierto? Por lo tanto, esta parte de acá es la autoinductancia. Así, M es igual a mu sub 0 b sobre 2pi, logaritmo natural de 1 más a sobre d. Perdón, autoinductancia no, inductancia mutua. Entonces, aquí vamos a ver el logaritmo. Típicamente, cuando hay una línea, digamos, involucrada, hay un logaritmo natural involucrado en el cálculo, ya sea de la autoinductancia o de la inductancia mutua, ¿cierto? Entonces, entonces es de ahí tenemos, digamos, la inductancia mutua. La inducción, que esto tiene que ver con la pregunta de Julio ahorita, el voltaje inducido acá, entonces sería, el voltaje inducido en esa espira sería igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Esto es igual a menos m por di de t. O sea que esto sería igual a menos mu sub 0 b sobre 2pi logaritmo natural de 1 más a sobre d por la derivada de i con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la física de esa situación? Nosotros tenemos una línea por acá. Y acá tenemos una espira. Vamos. Ya cerramos la espira de corriente. ¿Cierto? Entonces ya cerramos el interruptor. O sea que este voltaje inducido ya genera una corriente sobre esa espira. Ahora, recuerden que el flujo venía ¿por dónde venía el flujo? El flujo venía de esta forma. Porque la corriente venía así, o sea que por la regla de la mano derecha. Ah, perdón. Miento recontramiserablemente. Eso sería si la corriente fuera en dirección contraria, aunque
Digamos que eso en el cálculo que nosotros hicimos no importa, ¿cierto? Porque lo importante es simplemente que los dos, tanto B como DS, vayan en una dirección ortogonal al plano que define el diferencial de área. Y eso en el problema que hicimos no cambia. Lo que pasa es que en el problema que hicimos, para que, digamos, eso sea consistente, nosotros habríamos tenido que cambiar la dirección de las líneas. Es decir, esto sería no I de T, sino que sería menos I de T. O sea que para que esto sea consistente, I de T realmente tenía que ir en la dirección contraria. Si nosotros hemos de dibujar el flujo en esta dirección, ¿cierto? Porque si usted coloca su pulgar en dirección de la corriente, entonces los dedos, o en la forma en la que usted enrolla los dedos, le dan las líneas de campo, ¿cierto? Igual no cambia el resultado, ¿cierto? Entonces, no hay absolutamente ningún problema, ¿sí o no? Porque la corriente va hacia allá, entonces el campo, digamos, va en la dirección que yo lo dibujé acá, ¿cierto? Y que es la dirección afín, y que en ese caso sería acá en este punto ortogonal a esa área. Entonces ahora vamos a conservar esa convención. Digamos que la corriente va en esta dirección. Así las líneas de flujo por la regla de la mano derecha, digamos que van en esta dirección, ¿cierto? Entonces, esta es la dirección de las líneas de flujo. Ahora, para responder la pregunta de Julio, si esas líneas de flujo están cruzando la espira de esa forma, vamos a ver en qué dirección, cuál es la dirección de la corriente. Esa es una pregunta interesante. ¿Cuál es la dirección de la corriente? Si nosotros, no, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Utilizando la regla de la mano derecha, determinar la dirección de una corriente de forma tal que esa corriente genere unas líneas de flujo magnético que vayan en esta dirección. Es decir, que se opongan a la dirección del flujo que generó la inducción. Por el signo menos de la ley de Faraday-Lenz. Si uno utiliza la regla de la mano derecha, la corriente inducida iría en esta dirección. ¿Cierto? Julio, ¿eso da alguna claridad o no? Sí, profe, sí, señor. Lo que yo le iba a preguntar a profe, siempre en todos como los arreglos, por decirlo de alguna manera, las líneas tienen que ir en contra del flujo magnético, ¿verdad? De las líneas del flujo magnético. O sea, las líneas del flujo magnético generadas por la corriente inducida, se oponen a las líneas de flujo magnético que indujeron esa corriente. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Pues, digamos, eso es lo que básicamente uno debe entender por la ley de Faraday. Yo creo que con los ejemplos que hemos hecho hoy, eh, mm, por lo menos debe haber un pelín más de claridad con respecto a algunas cosas de inductancia y autoinductancia. En la próxima clase yo voy a comenzar hablando del transformador. Julio, yo a usted no le he dado todavía el trabajo que le quede dar, ¿cierto? No, no, señor, pero sí sería bueno de eso. Entonces, sí, yo tengo ya un trabajo, sino que le voy a explicar una cosa a la próxima clase sobre el efecto transformador, para entonces usted haga un trabajo sobre el transformador real. ¿Cuál es la diferencia entre un transformador ideal y un transformador real? Yo le voy a pasar un libro, Sí, señor. usted estudia un capítulo de ese libro, entonces hace el trabajo, listo. Ah, listo, profe, sí. Eso ahí, por el Faraday, ahí varía el área, ¿cierto? No, ahí no varía el área, lo que está variando es el flujo magnético. Ah, el flujo magnético. Perdón, varía el campo de inducción magnética, es el que depende del tiempo. Recuerde que en Faraday el flujo magnético puede variar porque varía el área de la espira
o por porque profe. varía la inducción magnética. Una de las dos. En este caso varía la inducción magnética. Ah, ok, profe, listo. Listo. Entonces, antes de terminar con una cosa que yo les iba a proponer, les voy a dar un ejercicio para que hagan. Estos dos ejercicios del día de hoy, el día del parcial, pongan mucho cuidado, los comienzan a hacer desde ya con los diagramas, los hacen en látex y el día del parcial me los entregan. Todos los ejercicios que vayamos a hacer en clase, ustedes los digitan en látex y los entregan el día del parcial. Todos. De esa forma, por lo menos, ustedes los tienen que pasar. A ver si de pronto les queda algo así. Entonces, yo miro una cosa, estoy buscando el libro de electromagnetismo para ingeniería, donde hay un ejemplo, un problema interesante que yo quiero que ustedes traten de hacer. Pero yo miro dónde dejé ese libro, es que en este desorden. A ver, ¿dónde estará ese bendito libro, por Dios? Eh, no sé qué se hizo ese libro. En la próxima clase les doy el problema. Listo, profe. Les voy a dar Sí. el problema en la próxima clase. Es un problema también de inducción, ¿cierto? Ajá. Un problema de inducción, puede que les dé uno, puede que les dé dos. Esto tiene que quedar muy claro porque la parte de energía, vamos a calcular las inductancias, porque la energía, a partir de la energía se puede también calcular la inductancia. Entonces vamos a calcular la energía la capacitancia de un cable coaxial y la inductancia de un cable coaxial, ambas, ¿cierto? Y les voy a dejar otro ejercicio para que calculen inductancias y capacitancias de cables coaxiales. Puedes definir la energía magnética. Esto nos va a retrasar un poco. Nos va a retrasar un poco, pero después de pronto recuperamos clase un martes por la noche o algo así. Si necesitamos para el segundo parcial o para el tercer corte va a poder terminar por lo menos la parte de radiación y ondas. Pero yo creo que es mejor avanzar a paso firme y que todas estas cosas vayan quedando claras, ¿cierto? Entonces, la próxima clase también vamos a hacer un ejemplo de un circuito con inductancia. O sea, una vez uno ha calculado la inductancia de un sistema, entonces, ¿qué hace con eso, cierto? ¿Cómo, qué papel juega eso dentro de un circuito? ¿Qué hace la inductancia? ¿Qué hace la resistencia? ¿Qué hace la capacitancia? Eso ustedes lo debieron haber visto en Electro, pero me imagino no alcanzaron a llegar hasta allá. Y no sé si en ondas llegaron, entonces vamos a hacer un ejercicio de eso como para repasar, para cuando veamos líneas de transmisión. Entonces, en líneas de transmisión vamos a necesitar darle un tratamiento diferente a ese tipo de circuitos. Listo, entonces para líneas de transmisión ustedes ya van a saber un montón de cosas que nos va a ayudar, digamos, que ahí en el problema. Ahora, lo que yo quería hacer antes de que acabara la clase era básicamente el cálculo de la inducción magnética debido a una línea infinita de corriente. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Esto lo hicimos el semestre pasado con la ley de Ampère. Yo ahora lo voy a hacer con la ley de Biot-Savart. Tenemos una línea de corriente que va entre L2 y menos L1 en el eje Z, ¿cierto? Y digamos que yo deseo calcular la inducción magnética, la deseo calcular en este punto acá en el plano, que es un punto que está a una distancia ρ de la línea de corriente, ¿cierto? Del origen de la línea de corriente, del cero. Entonces, yo escojo un diferencial de línea por acá. ¿Sí o no? Escojo un diferencial de línea por acá. Este diferencial de línea lo voy a escoger como dL'.
Por lo tanto, la distancia entre ese diferencial de línea y el punto de campo es simplemente un vector R que es una magnitud R en dirección a R. Esa dirección a R no es absolutamente nada en coordenadas cilíndricas. Simplemente es la dirección de un vector, del vector dirección entre el diferencial de línea y, y el punto de campo. Entonces ahora, digamos que esto podría ser también un vector ρ, que es igual a una magnitud ρ en a ρ. Por lo tanto, si nosotros proyectamos esto acá, en coordenadas cilíndricas, esto va a ser un vector dirección a ρ y perpendicular a ese vector dirección, entonces voy a tener un vector acá que es a phi. Y ese plano que nosotros tenemos ahí es un plano que es perpendicular, mejor dicho, el vector normal a ese plano es el eje Z. Listo. Para poder que se formen, digamos que el sistema de coordenadas ortogonales es cilíndrico, ¿sí o no? Entonces, realmente nosotros queremos calcular el campo de inducción magnética en este punto que sería ρ, phi, z, ¿sí o no? Entonces, que es un punto que está en un plano z paralelo al plano XY. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar la ley de Biot-Savart. Como es un campo independiente del tiempo, de corriente uniforme, en este caso, en el caso que nosotros, en el que nosotros calculamos la distancia, no, pero no importa la corriente, aunque es dependiente del tiempo, es espacialmente uniforme. Eso es lo que importa la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Entonces, la ley de Biot-Savart dice que la inducción magnética es igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral sobre L de I' por dl' cruz AR sobre R menos R'. ¿Eso qué significa? Eso significa que el campo magnético va a ser un campo de inducción que va a ser perpendicular tanto a esta dirección de DL que yo tengo acá, como a esta de AR, que es la dirección del vector posición que une el diferencial de línea con el punto de campo que está acá. Nosotros podemos hacer un análisis de este producto cruz. Esto es un plano, esto forma un plano acá. Y resulta que ese plano, en general, ese plano puede ser paralelo u oblicuo con este vector arrow. Más sin embargo, ese plano va a tener un vector normal, que va a ser este mismo de acá. AFI. AFI es un vector normal al plano formado por DL' y AR, ¿sí o no? Y por definición, el producto cruz entre DL' y AR es un vector normal al plano formado por los vectores a los que yo les estoy sacando el producto cruz. ¿Cierto? O sea que si este es AFI, acá, por lo tanto, este es DL' y este es AR como muestra la figura. Un momentico. Ah, no. Si lo dibujo desde esta perspectiva, este tiene que ser DL' y este AR.
¿cierto? Entonces, así A phi va en la dirección del producto cruz entre estos dos. O sea que el producto cruz entre estos dos va en la dirección A phi. Digamos, eso simplemente es una forma de ver eso, ¿cierto? No tiene que ser la única. Hay una forma algebraica también para ver qué es en A phi. Vamos a ver la forma algebraica. Entonces, para nosotros vamos a definir dos ángulos. Simplemente no es necesario, pero porque es que este problema viene de alguna forma en algunos textos definido así. Básicamente, que lo que dice esto es que en los extremos de esta línea, en estos extremos, si nosotros, digamos, trazamos unas líneas con respecto al punto de campo, desde estos extremos, se van a formar dos triángulos, ¿cierto? Esto naturalmente es ρ acá, y entonces se forma un ángulo acá que es alfa 2 y un ángulo acá que es alfa 1. Y acá entonces nosotros podemos decir que seno de alfa 2 es igual a ¿quién? Seno de alfa 2 es igual al opuesto que es L2 sobre la hipotenusa que ha de ser la raíz de ρ cuadrado más L2 al cuadrado. Y seno de alfa 1 es igual a L1 sobre la hipotenusa que es igual a ρ cuadrado más L1 cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar a ver qué tenemos que hacer nosotros para aplicar la ley de Biot-Savart. Es muy sencillo. Para aplicar la ley de Biot-Savart necesitamos un R, que es la distancia que hay al punto de campo, ¿cierto? Y un R', que es la distancia que hay al diferencial de línea de L'. Entonces, de acá nosotros podemos ver esto, vea. La distancia que hay al punto de campo es esta de acá, que vectorialmente es ρ vector, que es ρ en a ρ, ¿cierto? Entonces, la distancia R que hay al punto de campo simplemente es ρ en a ρ. Ahora, necesitamos saber otra cosa, necesitamos saber la distancia que hay al diferencial de línea. La distancia que hay al diferencial de línea, si esto es de L', entonces podemos escoger esto como simplemente Z', ¿sí o no? Sin ningún inconveniente. Y por lo tanto, como DL' va en dirección Z, entonces podemos decir que DL' simplemente es de Z' en AZ, digamos que siguiendo la convención. Pues por lo tanto, ese vector, el vector que va del origen al diferencial de línea, simplemente es R' igual a Z' en AZ. ¿Sí o no? Esa es la segunda información que necesitamos. R' es igual a quien a Z' en AZ. ¿Y quién es DL'? DL' es igual a Z' en DZ', perdón, en AZ. Entonces, ahora, nosotros teniendo eso, necesitamos ¿qué? Necesitamos la magnitud de R menos R'. ¿Quién es la magnitud de R menos R'? La magnitud de R menos R' es la magnitud del vector ρ en a ρ menos Z', bueno, esto es R' acá, menos Z' en AZ. ¿Cuál es la magnitud de un vector escrito como una superposición de vectores ortonormales? Pues básicamente simplemente es la raíz de sus componentes al cuadrado, ¿sí o no? O sea que esto es la raíz de ρ cuadrado más Z' cuadrado. Ya tenemos todos los ingredientes para evaluar Biot-Savart. ¿Qué nos falta? Nos falta determinar algebraicamente que en efecto de L' cruza R va en dirección a phi. Entonces, DL' cruz AR es igual a quién? DL' es DZ' en AZ cruz AR. ¿Quién es AR? Entonces, básicamente AR mayúscula, esto es AR mayúscula, que es este de acá. Entonces,
R mayúscula vector es rho en arro menos Z prima en AZ. Entonces, pero como nos piden acá el vector unitario, entonces simplemente esto sería rho en arro menos Z prima en AZ dividido la magnitud de ese vector, ¿cierto? Y esto sería igual a ¿quién? Sería igual a rho de Z prima a Z cruz arro menos Z prima de Z prima a Z cruz a Z, que esto es igual a 0, ¿cierto? Y esto de acá, digamos, todo sobre la magnitud de R. Por lo tanto, dl cruz a R es igual a ¿quién? A rho de Z prima a Z cruz a rho. Rho de Z prima a Z cruz a rho. Vamos a ver una cosa. ¿Quién es AZ cruz a rho? Si usted coge el dedo pulgar y lo coloca en dirección a Z y enrolla los dedos en dirección a rho, le da a phi. O sea que AZ cruz a rho es igual a phi. ¿Sí o no? Ya voy a acabar, chicos, un segundo. Entonces esto es rho de Z prima en a phi, como habíamos vaticinado. O sea que el campo simplemente es igual a mu sub 0 sobre 4pi integral sobre L de I prima de L prima cruz a R sobre R menos R prima. Esto es mu sub 0 sobre 4pi integral entre menos L1 y L2. Y prima queda ahí de L cruz a R. Ah, bueno, esto hay que dividirlo por la magnitud de R. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda rho de Z prima en a phi sobre la magnitud de R al cubo. ¿Sí o no? Nosotros sabemos que la magnitud de R es raíz de rho cuadrado más Z prima cuadrado. O sea que B de R queda igual a mu sub 0 sobre 4pi integral entre menos L1 y L2 de I prima de rho de Z prima en a phi sobre Z prima cuadrado más rho cuadrado a la 3 medios. ¿Sí o no? Entonces, I, esto es igual a mu sub 0 rho I prima en a phi sobre 4pi por la integral entre menos L1 y L2 de Z prima sobre Z prima cuadrado más rho cuadrado a la 3 medios. Esta integral la hicimos unas 80 veces cuando estábamos en electrodinámica 1. Entonces, mu sub 0 I prima rho en a phi sobre 4pi por Z prima sobre rho cuadrado. Z prima cuadrado más rho cuadrado a la 1 medio entre menos L1 y L2. O sea que esto queda como, se va este rho con este cuadrado de acá, ¿cierto? Entonces, y esto nos queda, este ejercicio también, por favor, lo incluyen. Esto queda mu sub 0 y prima en a phi sobre 4pi rho que multiplica a L2 sobre Z prima, ahora un L2, o sea que esto es L2 al cuadrado más rho cuadrado a la 1 medio, más L1, porque entonces es menos, ¿sí o no? Menos Z prima a la 1 menos L1, menos por menos da más, o sea que esto es L1 sobre L1 cuadrado más rho cuadrado a la 1 medio. ¿Sí o no? Entonces, y estos son los senos que habíamos visto ahora. Esto es seno de alfa 2, seno de alfa 1. O sea que
para una línea entre menos L1 y L2, B de R es igual a mu sub 0 y prima en A phi, 4 pi rho, que multiplica a seno de alfa 2 más seno de alfa 1. Ahora, ¿qué es lo único que falta para terminar este ejercicio? El límite. Tenemos una línea infinita de carga, de corriente, perdón. O sea que B de R sería igual al límite cuando L1 tiende a infinito, L2 tiende a infinito de mu sub 0 y prima en A phi sobre 4 pi rho, seno de alfa 2 y seno de alfa 1. ¿Cuánto es alfa 2 y alfa 1? Digamos, en este dibujo de acá, cuando L1 y L2 son infinitos. Usted podría hacer análisis matemático también, ¿cierto? Eso, digamos que no cuesta mucho tiempo. Pero si esto comienza a ser infinito, entonces alfa 2 y alfa 1 tienden a pi medios ambos, ¿cierto? Entonces, o sea que esto tiende a 1 y esto tiende a 1. O sea que esto es por 2 acá. O sea que esto es, este 2 se va con este 4, esto es mu sub 0 y prima en A phi sobre 2 pi rho. Es realmente lo que nosotros obtuvimos. Estamos calculando esta inducción electromagnética. Vean, mu sub 0 i en A phi sobre 2 pi rho. Este es el campo que utilizamos, sino que no lo calculamos antes, sino que lo calculamos ahora. Ahora, usted si quiere, digamos, elaborar esto un poco más, usted puede hacer lo siguiente. Vea, límite, cuando L tiende a infinito, de L sobre la raíz de rho cuadrado más L cuadrado, es igual al límite cuando L tiende a infinito, de L sobre la raíz de L cuadrado, multiplica 1 más rho cuadrado sobre L cuadrado, ¿cierto? Entonces igual al límite. Cuando L tiende a infinito, sacamos esa L de esa raíz. Esto queda L sobre L por la raíz de 1 más rho cuadrado sobre L cuadrado. Esta se va con esta. Esto vale 0, entonces esto da 1. ¿Sí o no? Que eso es esencialmente lo que hicimos para L1 sobre raíz de rho cuadrado más L1 cuadrado, que es seno de alfa 1, y L2 sobre raíz de L2 cuadrado más rho cuadrado, que es seno de alfa 2. O sea que tanto seno de alfa 2 como seno de alfa 1 son 1, porque en ese caso alfa 2 tiende a pi medios y alfa 1 tiende a pi medios. Esa es otra forma, digamos, de ver el problema. Entonces, ¿qué problema necesito que me incluyan? Calculen el campo de inducción magnética debido, digamos, este es el eje X acá. Y ustedes tienen una línea, tienen esta línea de corriente. Este me lo incluyen en los ejercicios, por favor. Ahora, esto va entre L1 y L2. Entonces ustedes deben de demostrar que eso ya no es seno de alfa 2 más seno de alfa 1, sino que es seno de alfa 2 menos seno de alfa 1. Les hagan este problema, ¿listo? Y la próxima clase les entrego el otro problema. Bueno.